Bendiciones en Cristo. Te saluda el pastor de Ayala de Victory Church. Te invito a este y todos los jueves a las 8 de la noche a compartir Torre de Oración, un tiempo de ministración, de intercesión y compartimiento en Cristo. Recuérdate, en Torre de Oración puedes enviar al muro de Pastor Rudy Ayala tus peticiones por inbox para poder conectarnos en fe, en oración y bendición. Todos los jueves te esperamos en Victory Church. Mis amados hermanos, gloria al Señor, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Muy buenos días, gracias por la espera. Estamos ya desde Capilla Victory transmitiendo nuestro primer sermón de la mañana, esperando a usted que esté haciendo un brunch o un desayuno tardío, que pueda estar disfrutando de sus sagrados alimentos. En el día de hoy, en el día que descansamos para poder tomar fuerzas en el Señor, alabamos y bendecimos el nombre de Jesús, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias por estar conectados a la plataforma de Facebook en el muro del Pastor Rudy Ayala y retransmitiendo a través del canal de YouTube de Pastor Rudy Ayala también. Gracias por compartir este mensaje siempre y gracias por recibirnos en la intimidad de su casa y abrirnos las puertas de su corazón para que hoy la palabra sea implantada por medio de la fe y a través de la luz de las Escrituras seamos bendecidos y edificados. No olviden, el día de hoy tendremos dos ministraciones de fe juntamente con las predicaciones. Hoy al mediodía o pasados las 11:30 y nosotros también transmitiendo a las 3:30 de la tarde, pendiente en nuestra transmisión de la tarde. Siempre será lo primero, es el mensaje de hoy. La escritura el referencial está basada en San Lucas, el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 5, versículo del 17 al 26. Leeremos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para la gloria del Señor. La palabra del Señor dice así. Leo la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que algunos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, aleluya, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho, dice la palabra del Señor, aleluya, y que en el que estaba acostado, se fue a su casa, y glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios llenos de temor, y decían, me encanta esto: hoy hemos visto maravillas. Oramos al Padre Celestial y dedicamos este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias.
Gracias, Señor, por tenernos hoy en comunión de los santos. Gracias porque a través de esta red y a través de este medio podemos compartir, Señor, en streaming el mensaje de vida, Señor, que trae aguas salutíferas de bendición y edificación a cada alma. Oh Dios, llena los labios de este pastor para que tu palabra corra como río de agua viva y sea de bendición para cada uno de tus hijos. Y las fuentes de las aguas de la salvación vengan a refrescar el alma sedienta, vengan a satisfacer al corazón necesitado, vengan y hoy puedan suplir la necesidad más importante en el corazón de un hombre, que eres tú en el alma de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El día de hoy, vuelvo a repetir, el título del mensaje es Siempre será lo primero. La palabra del Señor nos habla en la lectura y quisiera iniciar con un pensamiento, y es: Dios siempre hace obras completas. Vuelvo a repetirlo, Dios siempre hace obras completas. Fuimos hechos para dar gloria a Él por sus maravillas. Estamos rodeados de las maravillas del Señor. Voy a volver a repetir esto. Estamos rodeados de las maravillas del Señor. Muchas veces y en algunas oportunidades nuestra percepción no implica que sea la absoluta realidad de lo que esté aconteciendo alrededor nuestro. Vuelvo a insistir, algunos de nosotros nada más tenemos la perspectiva de nuestra percepción de las cosas. Por eso es importante cuando la palabra del Señor dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría, porque colecta diferentes opiniones, las cuales traerán luz. Cuán terrible es y difícil cuando un hombre simplemente se confía en su propia opinión. Hay otra palabra que añade para robustecer este inicial pensamiento, donde dice la Biblia: el hombre que confía en el hombre está bajo maldición. Lo digo literalmente, como dice Salmos: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también otra porción de la palabra dice: fíate de Jehová con todo o de todo tu corazón. El fiarme y decantarme para el Señor es la esencia misma de nuestro pensamiento más esencial del credo cristiano. Hemos decidido poner nuestra confianza en el Señor. Para confiar en Él, creemos en Él. Creemos quién es Él. Y es nuestro deleite descubrir día a día todas las bondades, virtudes y maravillosas cosas que el Señor, de la verdad misma, de la esencia de Dios, que Dios tiene para nosotros. No tampoco queremos vanagloriarnos de hablar de una profundidad, sino también gloriarnos en el Señor, en sus maravillas, en los detalles cotidianos. Ay de nosotros cuando nuestra percepción está nublada. Ay de nosotros cuando nuestra percepción está contaminada y nuestros pensamientos se han llenado de dudas, se han llenado de temores, se han llenado por el atropello de las aflicciones y cosas adversas en las cuales no hemos encontrado una solución perfecta o una solución que nos vaya llevando a un tiempo o a un season, como decimos, a una estación o a una temporada de éxitos, a una temporada de cosas que va avanzando y tú dices: mira, todo está saliendo bien. Amados, la esencia del pensamiento cristiano es esta: Dios hace maravillas, pero Dios las hace completas. Esta lectura de la palabra del Señor nos habla del milagro de Jesús en la referencia de los tres evangelios sinópticos. Tanto Mateo como Marcos y como Lucas hablan de este milagro. Es un milagro maravilloso. Jesús, algunos lo mencionan, en el año de los 3 años y medio de su ministerio, está el Señor predicando en Galilea de los gentiles, que era el término que utilizaban los fariseos para mencionar que la gente de Judea era mucho más espiritual y que se ufanaban de que el templo y la gloria y el sacerdocio y todo lo maravilloso que tenía del mundo espiritual de Israel estaba allí en Judea. Pero Galilea, en aquel lugar donde Dios Todopoderoso había designado que la familia de la descendencia de la casa real de David, donde vendría el Salvador, se criara, aunque nuestro Señor nació en Betlehem de Judea, pero fue criado en Nazaret, trae para nosotros
la contemplación de un ministerio tremendo, explosivo, maravilloso, donde la gente seguía a Jesús por su palabra, también lo seguían por sus obras, por sus sanidades y milagros. Es increíble observar que en una casa estaba el Señor completamente llena, predicando, y me imagino los escenarios tal igual como en nuestros países de origen, cuando vamos a un pueblo, cuando íbamos. Hay unas memorias que tengo en mi mente, y permítame hacer esta ilustración para poner un ejemplo de cómo me imagino el escenario de la lectura referencial. Me recuerdo cuando era un muchacho pequeño, mi papá era el pastor general de Iglesia de Dios Mundial y pastor local de la Iglesia Central, y era una delicia para mí ir con mi papá a visitar a las filiales. Me recuerdo que me le pegaba siempre cuando tenía su programa de radio, Bellas Palabras de Vida, en Radio Vanguardia, en la 840 AM de Don Quique Salazar, que Dios lo tenga en gloria. Y me recuerdo que siempre a las 2 de la tarde estaba ahí el mensaje original de la palabra de Dios, Bellas Palabras de Vida. Había un fondo de Rey Robles, y me recuerdo que siempre mi papá saludaba, habían canciones, había un tiempo de meditación, luego ministración de fe, pero había una franja de anuncios al final. En esa franja de anuncios saludaban a los hermanos que habían estado enfermos, a los hermanos nuevos de la iglesia, y había ese proceso de consolidación. Pero lo más importante era cuando anunciaba que iba a ir a visitar algún lugar. Esas eran las aventuras que yo esperaba. Me recuerdo hacer las tareas temprano en la casa después del programa de radio, porque yo sabía que papá tenía que predicar. No me pregunte por qué. Era una delicia ir con mi papá. Del tiempo que tenía, sacaba yo tiempo para ver dónde me le pegaba a él, compartir con él, oírlo hablar, o ir simplemente callados en el auto, en el pickup Toyota Stout 2000 que él tenía, y ir simplemente oyéndolo cantar, chistar o serio, lo que sea, pero compartir de su compañía. Luego llegar, saludaba a los hermanos, se preparaba, y oír ya en la tarde, después de habernos tomado un café con una buena porción de pan. Me recuerdo perfectamente bien, caía la tarde y empezaba aquel sonido del afinamiento de las guitarras, y los hermanos empezaban a llegar y decían que el hermano Tito va a llegar, y yo me imaginaba, ¿sería así tal como con Jesús? ¿Sería igual que en el tiempo del Señor Jesucristo? Y amados hermanos, es cierto, así era. Y carísimos hermanos, cuando me recuerdo de esta situación, traigo a mi memoria, así sería en el tiempo y ministerio del Señor. Las multitudes se aglomeraban, donde la gloria del Señor, donde hay una palabra sana, santa, preciosa, y donde está el respaldo de la palabra, ahí siempre estará el pueblo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene sed y hambre de Dios. Estamos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Hay algo profundo que te llevará y te levantará y hará que sacudas tu comodidad o tu estado letárgico, como quiera, o tu descuido o tu separación con Dios, y se levantará y despertará esa chispa de gloria que está en tu espíritu, porque eres un ser espiritual, no solamente alguien que está despierto por la percepción de sus 5 sentidos, por su estado cognitivo, sino también porque tú eres creación del Señor. Cuando la Biblia nos habla de que Dios es maravilloso y hará su obra completa, la conexión entre el Señor y los hombres, recuérdate esto, número 1 es la fe. Vuelvo a repetirlo, la conexión entre el Señor y los hombres es la fe. Por eso Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Es por fe y por medio de la fe. Amados hermanos y carísimos, en este día quiero mencionarte algo más y decirte: piensa en fe, actúa en fe. Y la pregunta es: ¿hasta dónde tú llegarías en fe? Y también tengo que decir: ¿qué estás dispuesto a hacer por medio de la fe? Vuelvo a preguntarte lo siguiente: ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde llegarías? Algunos de nosotros decimos que tenemos fe, pero no queremos mover un dedo. Algunos decimos: yo ya hice, pero a veces la palabra de Dios nos confronta cuando nos dice que nos exige más. ¿Cómo así? Cuando la Biblia dice: ya diste una mía, da 2. Si te piden el manto, también da la capa, dice la Escritura.
Si te piden una cosa, también añade la otra. Mensajes y palabra del Señor. Quiere decir que el evangelio implicaba también el mensaje del sobreesfuerzo. Habrá etapas en el evangelio que tendrás que romper los límites o los parámetros normales preestablecidos. La respuesta es sí. ¿Qué estás dispuesto con tal de ver un milagro en tu vida? Y cuando me refiero a un milagro, pongámonos en orden, por favor. A veces la necesidad, la enfermedad y la prueba es nada más el medio para revelar algo más grande. La revelación más grande, más necesaria y primaria que todo hombre debe de recibir. ¿Cuál es? Sube por favor y rompe los techos. Vuelvo a repetirlo. Sube y rompe los techos hasta llegar a Jesús. ¿Podrías tú romper los límites de lo que ya has hecho? Porque muchos de nosotros la tendencia es: yo ya tengo 10 años en el evangelio, tengo 15 años en el evangelio, tengo 20 años en el evangelio, y yo no, ahora tengo una noticia para usted. Podríamos prepararnos para dar otros 20 años más. Escúchame esto. Tengo 28 años, no de edad, tengo 49 y algo. Voy a cumplir 50 en marzo. Tengo 28 años, hermano Charlie está riéndose ahí atrás. Tengo 28 años y 8 meses de ministrar, de ser pastor. Ahora, escúchame esto. Cualquiera diría: pastor, ¿se siente satisfecho? Estoy contento y satisfecho. Y alguien diría: ¿maneja expectativas? Claro que manejo expectativas. Tengo promesas de Dios en el fondo de mi corazón y promesas que espero ver cumplidas en mi vida. Y ahora viene el asunto y compartir contigo es: daría 10, 15, 20 años para continuar y ver esa promesa. La respuesta es sí, lo que sea. Rompemos los techos, rompamos los techos. Hay que ir un poco más allá, vamos un poco más allá. Ya llamamos a alguien 10 veces, rompamos y llamemos otras 10 veces más. ¿Qué estás dispuesto a hacer con tal de llegar a Jesús? El evangelio en América y también especialmente en los Estados Unidos, y a veces tengo ya para 8 años de vivir acá, es la perspectiva, y por favor tenemos que establecer un parámetro que nos diferencie de la expectación secular. La expectación secular, hoy tenemos hasta Amazon y tenemos todos estos servicios de mensajería y todo lo demás que nos llevan hasta la puerta de nuestra casa. Pero no se nos olvide que el enfermo busca la medicina y el necesitado busca el consuelo y el lugar. Y no se te olvide ese principio que es espiritual y es bíblico. Hay que levantarnos y actuar. No solamente está en el pensamiento, la decisión y determinación y decisión, sino en la acción. Dios ama la gente que acciona. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? Por eso la palabra del Señor nos dice en la referencia del Salmo 61, versículo del 1 al 2: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Escucha esto: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Cuándo es el tiempo de romper los techos? No cuando estoy en el top de mi fe, sino que cuando se me acabaron las reservas y los recursos normales dentro del marco de los parámetros de lo que yo considero que es fe. Se me acabó la fe, no tengo fuerzas, pero necesitamos ver un milagro, una gloria y una transformación en nuestra vida. Y entonces el punto es: llévame, viene la petición, a la roca que es más alta que yo. Llévame más allá de lo que yo creo que es, de lo que yo considero que es el límite. Amados hermanos, aquí viene un punto importante también que quisiera connotar y lo añado en esta expresión de este tiempo de predicación. ¿Cuántos de nosotros hemos hasta frenado la manifestación de la sobrenaturalidad del Señor? Decimos: hasta aquí llega Dios. Dios no se mueve de esta manera, Dios sí se mueve de esta manera. Basta ya de tanta palabrería y argumentación y hasta parar de decir: es tiempo o no es tiempo de milagros, es esto o lo otro. Tiempo de milagros habrá si todavía es el tiempo de la gracia y Cristo no ha venido a levantar a su iglesia. Todavía es el tiempo de milagros, cuando el milagro más grande es el que se tiene que revelar. ¿Cuál es el milagro más grande? Lo digo, pero Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois
salvos. Y lo digo, nos dio vida juntamente con el Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, este es el milagro más grande, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, apunta hasta el siglo XXI, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, en el Mesías, en el señalado y el indicado para salvar al mundo entero y a la humanidad de toda la historia humana, porque nada más Él y solamente en Él y solamente por Él el hombre puede ser salvo. No hay otro camino, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es regalo de Dios, es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Este, amados, es el milagro más grande. Y aquí viene el asunto. Ellos buscaban un milagro de sanidad, y eso está bien, pero el milagro tiene un orden. Vuelvo a repetir algo, puede decirlo conmigo. El milagro tiene un orden. Sí, el milagro tiene un orden. No hay milagro más grande que la salvación de tu alma. No hay milagro más grande que el perdón de tus pecados. Tú puedes ver el cuerpo enfermo, y me imagino y hago memoria, y hago recuerdos de escuela dominical, y me imaginaba cuando los hombres rompieron el techo. Jesús estaba predicando, estaba ministrando, irrumpen la predicación y el servicio porque había una necesidad, y gente cargada de fe rompen el techo. Se imagina que empieza a sonar, la gente decía, qué poder hay, que hasta se está rompiendo el techo. Y cuando el techo es roto, bajan al paralítico. Jesús ve el escenario, Jesús ve lo que esta gente ha traspasado los límites de lo normal, porque no podían entrar ni por el frente de la puerta de la casa, ni por los laterales, ni por la parte de atrás, porque estaba completamente atestada de personas la casa. Entonces rompen el techo, bajan. Jesús ve la fe de ellos, pero también al identificar la fe de ellos, ve la necesidad del paralítico. Y cuando ve la necesidad del paralítico, amados, ahí es donde Dios nos da la enseñanza y cambia por favor, las prioridades nuestras. Muchos de nosotros nos hemos enfocado nada más en el cuerpo enfermo. Muchos de nosotros nada más nos hemos enfocado, amados, en decir, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y cuando el Señor dice, yo sé que te duele, pero no es tu migraña, no es tu dolor de cabeza, no son tus rodillas, no son tus riñones. ¿Sabe qué es lo que te duele? Te está doliendo el alma. Jesús está viendo con la vista gloriosa de la eternidad sempiterna, en lo cual nada está escondido en Él, porque en Él no hay tinieblas. En Él habita la luz inaccesible, glorioso Señor, la maravillosa revelación del alfa y el omega. Él es el principio, Él es el fin, Él lo conoce todo, Él está en todo lugar. A Él nada le es imposible y nada está escondido de Él. Él es traspasada tu vida y te pueden hacer un análisis mejor que cualquier escáner, mejor que un CTS, mejor que un TAC, mejor que el más avanzado rayos X. Y quiero decirte, es el escáner de la gloria eterna del mismo Dios todopoderoso, que transforma las vidas, que perdona a los hombres y que los salva, y encuentra la médula de la necesidad y la raíz más intrínseca y arraigada de cualquier dolencia y mal, que es la caída del hombre, la condenación del hombre por haber pecado el hombre y haber nacido con una naturaleza caída, y por lo tanto cumpliendo la palabra donde dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. Y es donde el Señor dice, ok, tu necesidad física está precedida, oiga bien, por algo más, que es tu necesidad espiritual. Yo puedo sanar tu cuerpo en este momento. Sabía el Señor que podía hacerlo, pero dijo, vamos a poner las prioridades. No es en la lista de prioridades tuyas. Te duele el cuerpo, pero yo veo que te duele más el alma, y ya ni te has dado cuenta de lo que te duele el alma. Por lo tanto, se acerca el paralítico y da la declaratoria y pone la primera medicina que todo hombre necesita. Tus pecados te son perdonados. Todo hombre necesita ser perdonado. Toda persona necesita ser perdonada.
Basta ya de que porque voy a la iglesia, voy a la católica o voy a la evangélica. Y si voy a la evangélica ya nos damos golpes de pecho cuando estamos aquí. Somos sí, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Tengo una Biblia, hablo como evangélico, digo lo demás, pero no estoy perdonado. Y prueba de ello de que no estás perdonado es que no puedes perdonar. ¿Cómo? Lo que estás oyendo. ¿Cómo es que un perdonado no puede perdonar? Jesús mismo lo dijo en una parábola maravillosa y tremenda. Habían dos hombres, le dice el Señor a Simón, cuando llega aquella mujer que el Señor había liberado de espíritus inmundos, y cuando lo ven que la mujer entra, interrumpe en la cena. Qué glorioso cuando el Señor es interrumpido, y cuando interrumpen se arrodilla, se postra ante él, llora, enjuga sus lágrimas, derrama un perfume de nardo y lo seca con sus cabellos. Empiezan los hombres a juzgar diciendo: si este fuera un maestro y un verdadero rabí de Israel, sabría quién es esta mujer. Se levanta y le dice: Simón, ¿ves esta mujer? Sí, tengo una historia para ti. Habían dos hombres que debían, uno 200 denarios y otro 50. Tengo una pregunta. El mismo Señor le debían los dos. Le perdona la deuda a los dos. ¿Quién cree que está más agradecido? Entonces el hombre dice: oh, bueno, Señor, considero que el que debía más. Bien has dicho, vine aquí y entré a tu casa y no me diste agua para lavar los pies, y esta mujer no ha lavado de enjugármelos y besarlos. También vine y soy un rabí, y buena costumbre de Israel es que tú tenías que ungirme, y ella no ha parado de ungirme. Tú no me ungiste. Y número 3, tenía que entrar y haberme dado el beso de cortesía de rabí a rabí, de buen justo judío que practica la ley y la midrash y los 613 mandamientos de la misma, pero tú no lo hiciste, y ella no ha parado de besarme. Tengo una noticia, y ya no deja él a un lado. Estando en la casa de Simón, se va hacia ella y le dice: hija, tus pecados te son perdonados. Vemos el escenario de un milagro de sanidad para luego un milagro, el maravilloso milagro del perdón. Muchos de nosotros nos gusta la fase A. Quiero un milagrito para terminarme de convencer que necesito el perdón, cuando algunos de nosotros estamos como el paralítico. Necesitamos el milagro más grande de todos los milagros, el perdón de los pecados. Que el Señor nos diga: no hay más pecados. Y amado hermano, te tengo una noticia. Insistimos en la dolencia física, y la mirada de Cristo está en querer curar tu alma y también tu cuerpo. La Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo del 5 al 9 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual os alegráis, dice la Biblia, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha esto: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Lo está dando por garantía la palabra del Señor en el Espíritu Santo en boca y lectura del apóstol Pedro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús el Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Remarco este último y le hago este colorario: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La gloria más grande de un cristiano es que es un perdonador, porque es un perdonado. Vuelvo a repetirlo: la gloria más grande de un cristiano es un perdonador, porque es un perdonado. La misma oración más básica y elemental del cristiano es como la de la oración del Padre Nuestro: perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Cuántos de nosotros en el perdón de pecados y sanidad del alma lo hemos puesto como una prioridad número 2, cuando es lo principal en la misma vida del creyente y en la misma esencia misma del credo cristiano? La salvación del alma. La salvación del alma.
Disculpe, voy a añadir esto. Cuando nosotros los predicadores y nos paramos en el púlpito, hablamos como una especie de marketing y hablamos de oferta y demanda y dice, ven a Cristo y lo que yo te voy a dar es A, B, C, D. Y tú vienes acá y empiezas una cadena elemental de éxito. Te voy a hablarte entonces en términos de éxito. No hay éxito más grande que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo y seas perdonado y experimentes la transformación y el perdón del Señor. Y cuando seas perdonado, podrás perdonar, vivir en paz y ver la vida de una manera diferente. Vivirás normal, no vivirás en el aire ni flotando en el aire. No. Vivirás la experiencia de la gloria del Señor, donde siendo tan ser humano eres un hijo de Dios y la palabra del Señor se revelará a tu vida, donde entonces no te quedará la menor duda que caminando bajo este glorioso evangelio que ministra la gracia del Señor, eres justificado por medio de la fe y tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia nos dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es la demanda de hoy. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6, 36 y 37. Esta es la noticia más grande, que todo aquel que cree en Él y se arrepiente, sus pecados les son perdonados y hay sanidad para su cuerpo, para su alma y para su cuerpo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, ya anciano Juan, porque vuestros pecados han sido perdonados. Por eso esto es lo más elemental de nuestro mensaje. Por eso me encantaba cuando yo caminaba en San Salvador, y lo voy a decir, hay una iglesia preciosa, la iglesia centroamericana. La misión centroamericana fue la primera obra fundada por aquellos misioneros que cruzan con mulas en 1896 en mi país. Y la presencia del evangelio inicia como una semilla pequeña para luego convertirse hoy en la mayoría porcentual. Pero de toda esa mayoría de los que profesan ser cristianos evangélicos, ¿cuántos viven perdonados, arrepentidos de sus pecados y creen en Jesús? Y con eso no estoy diciendo que no te equivocas, que no eres alguien que no comete errores. No. Vives perfectamente perdonado por la gracia del Señor. Es la gracia de Dios, no tus obras, que te justifican y te cubren, sino la gracia salvadora del Rey. Por eso dice todavía, y creo que todavía lo dice el edificio, Jesucristo, Jesús el Cristo, salva y sana. Ese es el mensaje que predicamos, que se ha predicado, que se predicará hasta el último de los días. Nadie puede hablar de bendición, prosperidad, mejorar y cualquier cosa que le puedas dar el aditamento si lo primero no vives como un perdonado. Basta ya de decirme, Dios, ¿qué me puedo dar para que yo esté interesado en buscarte a ti? Eso no es el evangelio. El evangelio es arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la palabra del Señor, Hechos 2:38. Para que cualquiera que crea en Él no mirará muerte. Para que cualquiera que crea en Él no será avergonzado nunca más por la acusación del pecado. Vivirá como perdonado, porque su gracia lo cubre. Es salvo, es un perdonado, por tanto también puede perdonar y así vivir en paz. Y no importando las circunstancias, sean adversas, sean de ventaja, sean bonancibles, sean de apretura, escasez, salud, enfermedad, Él es un fiel creyente y seguidor del Señor y está preparado y dispuesto y preparándose también cada día para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos al Señor. Dios bueno y Padre, gracias por este día y al mensaje de hoy. Gracias por enseñarnos, Señor, que las prioridades, y siempre será así, donde lo primero sea la salvación del alma. Gracias, Señor. Creo firmemente también
que cuando hay un corazón contrito y humillado, también hay un milagro. Y el milagro traspasa, Señor, del orden de lo espiritual y viene a lo natural, donde hay una enfermedad, donde hay una necesidad. Padre, hoy en el nombre de Jesús, pedimos para que tú suplas. Tú nunca has dejado abandonado a alguien que clama a ti. Y en el nombre de Cristo oramos para que esa vida reciba bendición y victoria por Cristo. También de igual manera, si tú no has tomado la decisión más importante de tu vida, la cual es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, te invito a que tomes una decisión de vida. Si tú dices, yo necesito arrepentirme, pedir perdón, reconozco que sin Dios no puedo, tengo esa dolencia de la naturaleza caída, yo me equivoco y me siento culpable, tengo dudas, siento frustración, tengo una noticia: arrepiéntete, pídele perdón al Señor, recibe a Cristo. Haz esta oración conmigo de fe. Padre celestial, gracias te doy por este día. Tu palabra me ha hablado y soy un necesitado de ti. Padre, reconozco que soy pecador y que tu Hijo amado Jesucristo, que vino a esta tierra y murió en la cruz por mis pecados, me ha limpiado con su sangre. Su sacrificio de entrega de vida hace que mi vida tenga una esperanza en salvación por su obra de redención que dio en la cruz. Creo en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, mi Salvador y mi Señor. Te serviré y te seguiré. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, bienvenido a la familia de la fe. La Biblia nos dice que tu nombre ha sido escrito en gloria. Y la palabra del Señor nos dice que aquellos que le han confesado a Él, Él les confesará delante de los ángeles en el cielo. Te pedimos en el nombre de Jesús que te mantengas en fe, que tengas una Biblia. No he podido tiempo de congregarte, pero conéctate en streaming, donde se predique la palabra del Señor y a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos volvemos a conectar a las 3:30 de la tarde con un sermón maravilloso, las llaves de Dios. Te invito a que lo compartas conmigo. Hola, te saluda Heidi Ayala de Iglesia Victory Church en Columbia, Maryland, extendiéndote la más grata invitación para que nos acompañes a nuestros servicios cada domingo a partir de las 3:30, en el cual glorificamos y festejamos a Jesús y queremos que tú seas parte de ella. Te esperamos.